buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Tardes de Café. El día de hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña una persona muy especial y que ha sido para mí el testigo de la manera en que un docente puede trascender en la vida de otras personas que acompaña. El día de hoy nos acompaña la maestra Araceli Leal. Maestra, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es que es un placer y un honor que me hayas invitado a este espacio. Muchas gracias. Pues yo de verdad que le comentaba ya de alguna manera, habíamos pactado este encuentro y yo me emocionaba demasiado porque el poder conocer a un gran ser humano como es usted a través de los otros ha sido una experiencia motivante porque finalmente me doy cuenta que esto puede llegar a tocar la vida de muchas personas. Y bueno, pues ya estamos listas para arrancar aquí ya con nuestra tacita de café, ¿verdad, maestra Claro que Araceli? sí, claro que sí. Y bueno, pues el día de hoy quiero aprovechar este privilegio que me da de poder conversar con usted. Esto fue posible gracias también a la recomendación de una de nuestras invitadas, Fabiola, a quien le mandamos también un saludo. Y Claro que bueno, sí. pues vamos a comenzar y me gustaría, yo sé que ha transitado por diferentes funciones ya dentro del sistema, pero me gustaría remontarme a esos inicios y contarle un poquito a nuestra audiencia, pues cuál ha sido su trayectoria profesional, pero también algo bien importante, ¿por qué eligió ser maestra? Bueno, pues inicialmente yo elegí ser maestra porque tengo una tía, o sea, aún vive, que ella es educadora y en ella veía todo lo que a mí me gustaba, o sea, la veía emocionada, trabajaba con niños, desde siempre me han gustado mucho los niños y me gusta mucho jugar con ellos, no sé, desde siempre me llamó la atención y también me gustaba mucho el compartir con mis compañeras, me gustaba compartir dentro de los salones y no sé, sentía yo la motivación por ser maestra, por ayudar a otros. Esa fue inicialmente la razón por la cual yo decidí ser maestra y de lo cual me siento muy orgullosa y muy contenta de serlo. En nuestra primera conversación, yo cuando escuchaba eso, digo, qué importante es tener un motivo que, sí, como la parte de nuestro motor, de nuestra filosofía de vida, de la manera en que tomamos estas decisiones a favor de los otros. A veces buscamos un beneficio propiamente personal y es cuando es muy difícil sostenernos durante todo un tiempo. Y creo que es bien importante esto que comenta. Finalmente, creo que la docencia es una de las profesiones que donde se puede sobrellevar o de alguna manera caminar de la mano de los otros. Uno solo definitivamente no puede. Y bueno, ahorita esta conversación versará pues en su trayectoria profesional que es extensa y muy enriquecedora. Y vamos a iniciar desde esta función de docente. Como docente estuvo 10 años frente a grupo y me gustaría saber qué aprendizajes se construyeron a lo largo de este tiempo. Sí, como docente estuve frente a grupo 10 años. La verdad, siempre me gustó mucho involucrarme como maestra, ya en una de las primeras comunidades donde estuve, que fue en Guerillas, donde estuve elaborando 4 años. La verdad es que fue un momento inolvidable, es un espacio, unos años que han impactado en mi carrera, en lo profesional, para siempre, creo. Ahí yo aprendí a involucrarme con los padres de familia, con la comunidad en general. Siempre me ha gustado acercarme mucho a las autoridades, no solo públicas, sino también las educativas en este caso. Y de verdad que fue muy enriquecedor involucrarme con todas las demás escuelas en las que yo participaba ahí dentro de la misma comunidad. Me gustaba conocer quiénes eran los directores de los otros niveles de primaria, de secundaria, de preparatoria, para que todos juntos, por la comunidad, pudiéramos hacer algo como un proyecto muy especial. Entonces, siempre lo he hecho, o sea, durante mi carrera siempre lo he hecho. 10 años que estuve frente a grupo, donde estuve en diferentes escuelas, eso fue lo que hice realmente, involucrarme.
Y de alguna manera durante estos 10 años, bueno, no sé, yo he conocido a maestras, por ejemplo, que dicen, yo soy maestra y estoy encantada de esta función y no me movería, no sería o no buscaría como la promoción para otra función. Entonces, ahorita ya retomando nuevamente su trayectoria profesional, posterior a estos 10 años como maestra frente a grupo, llega esta oportunidad o esta promoción donde se convierte en asesora técnica pedagógica y esta función la desempeña durante 10 años. Pero antes de empezar a platicar acerca de eso, ¿qué le llevó a buscar esa promoción? Porque hay personas o hay maestras que dicen, no, yo soy maestra y de aquí no me muevo porque aquí es donde me siento a gusto y hay como también cierto temor de entrarle a otra, pues a otra visión y a otra manera de sumar esfuerzos para poder generar esta educación. Pero en lo personal a usted, ¿qué la motivó a buscar este cambio? Bueno, inicialmente siempre me ha gustado ayudar a mis compañeras, independientemente de la función en la que haya estado, me gustaba mucho compartir, he sido muy sociable, me gusta mucho conversar con ellas y lo poquito que yo podía aportar con alguna de ellas siempre lo hacía. Entonces, en esta función yo veía la posibilidad de poder acompañar, de poder participar y compartir con mucho más compañeras y poder incidir incluso en su práctica. Además, hay otra parte que siempre me ha gustado mucho. Creo que siempre he sido muy empática con mis demás compañeras. No soy como de un carácter muy tolerante y eso me ha permitido poder relacionarme fácilmente con las compañeras y poder incidir con ellas en la práctica. En un principio, con mis compañeras docentes, estábamos entre iguales y después cuando fui a apoyo técnico, bueno, pues eso se amplió un poquito más la posibilidad de poder entenderlas, de poder ayudarlas, de poder asesorar en lo poquito que yo pudiera aportar. Y esa fue la razón por la cual yo quise ser apoyo técnico. Y cuando, no sé, si nos remontamos a esa maestra Araceli que estaba frente a grupo, en sus inicios, ¿tenía una proyección de su futuro profesional o de alguna manera fue algo que se fue dando en el transcurso del tiempo? ¿Cómo fue? Pues inicialmente como que uno empieza en el aula y no piensas mucho más allá, en realidad te ubicas solamente dentro del aula, pero conforme van pasando los años creo que sí lo vas visualizando de una manera diferente, de esta manera, ¿no? O sea, yo después me di cuenta que podría llegar a ser directora, que posiblemente pueda llegar a ser supervisora y que de esa forma puedo tener un mayor impacto con más compañeras, o sea, con más docentes, ya no solo a un nivel de un grupo ni de una escuela, sino a nivel de una zona o puede ser incluso de un sector. Por eso el interés ahora en verme proyectada profesionalmente en otra función. Pero inicialmente se ve uno en el aula. Sí, ¿verdad? Creo que es todo un proceso, ¿no? Y también influye mucho estas experiencias que uno va teniendo y las cosas que nos gustaría cambiar, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a entrar ahora a platicar de esta parte donde es asesor técnico pedagógico. ¿Nos quiere platicar un poquito en qué consistían las funciones que realizaba desde esta función? Sí, yo fui asesora aproximadamente 10 años, asesora del sector 3 de educación preescolar, donde tenía pues injerencia en 7 de las zonas de todo este sector, porque son 7 las que comprenden el sector. Entonces, aquí la función era asesorar y acompañar a docentes en el aula, a directoras, como en la función de dirección, asesorándolas en diferentes temáticas, a supervisoras y a la misma jefa de sector, con temáticas que se tenían en el momento en relación a la actualización del programa que en su momento era vigente o que sigue siendo vigente a los programas de educación preescolar. Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy satisfactoria, que la realicé durante 10 años, donde conocí a muchas personas, muchos docentes, directivos, conocí a diferentes autoridades educativas, que actualmente eso me sigue permitiendo pues seguir avanzando, no solo
fue en ese momento en la función de apoyo técnico, sino ahora en la función de directora. Sí, justamente a mí me intrigó mucho porque no tengo esa fortuna de tener un trabajo tan cercano con usted, pero sí conozco a personas a las que pues les he impactado su acompañamiento de una manera positiva. Cuando alguien me dice, esta maestra nos apoyó, gracias a esta maestra, este proyecto se dio a conocer porque apoyó nuestra gestión, porque hizo muchas cosas. Yo creo que no hay mejor carta de recomendación que eso. Pero, y usted lo comentaba en un inicio, ¿no? A lo mejor tiene usted esta característica de ser muy sociable y eso ayuda a poder generar un ambiente de confianza para poder acompañar a los otros y que eso de alguna manera no se vea o se sienta como esta intención por la cual se ha visto de alguna manera, pues, ¿cómo lo podré decir? Como, mm, pues sí, manchada esta parte del acompañamiento. ¿Por qué? Porque a veces permean muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el acompañamiento y que desgraciadamente reciben como adjetivos negativos, ¿no? En el sentido de que no se piensa que es un acompañamiento y se cree que van a supervisar nuestro trabajo, o a veces hay como cierta resistencia a tener esta apertura de incorporar cosas que me está diciendo el otro o de las cosas que él está observando. Entonces, creo que es algo complejo y usted lo decía, bueno, tengo esta característica y sin duda alguna creo que es algo que puede favorecer este acompañamiento. Sin embargo, durante este tiempo, usted, no sé, le tocó vivir o tener alguna dificultad para poder acompañar a los docentes o cómo fue su proceso. Bueno, mira, yo creo que una de las dificultades primero, para empezar, te decía, era asesora de todo el sector 3. Difícilmente podría yo tener como un seguimiento muy sistemático con cada una de ellas. Estábamos hablando de 90 jardines de niños, estoy hablando de, no sé, de cerca de unas 13 escuelas de organización completa a nivel de sector. O sea, eran muchas las docentes. Realmente asistía yo en función de las necesidades que detectaban algunas de las supervisoras y eran a quienes yo les daba seguimiento. Estando ya ahí, a lo que me enfrentaba primero, pues era el desconocimiento del contexto de la maestra que estaba viviendo cierta situación primero, ¿no? Identificar primero también cuáles eran como las formas de organización, de intervención, cómo es que ella trabajaba y pensaba la práctica en función de qué, cuál había sido como su experiencia profesional y personal, que muchas veces tenía un gran impacto, más bien siempre ha tenido un impacto fuerte en la cuestión laboral, las cuestiones personales. Entonces, había que empezar desde ahí para poder empezar a trabajar un poquito con la maestra. Pero afortunadamente creo que eso me ayudó también a mí a reconocerme como persona, me ayudó a ser empática, me ayudó a entender que todos tenemos una historia y que gracias a esa historia, bueno, somos maestras, ¿no? Finalmente, y que tenemos diferentes posibilidades y diferentes talentos. Entonces creo que era importante reconocer en cada una de las maestras cuáles eran sus talentos, sus habilidades. Antes de llegar a señalar, primero identificar lo talentosas y cuáles eran esas posibilidades que tenía para poder mejorar en la práctica. Entonces, sí nos encontramos con algunas dificultades, sin embargo, bueno, las fuimos como sobrellevando y partiendo de ello a fortalecer lo que sí estaba como muy arraigado para bien, o sea, hablando profesionalmente en la práctica. Eso fue lo que, pues, dificultades a las que nos enfrentamos y lo que hicimos. Todo, yo creo que es todo un cúmulo de cosas lo que nos permite manejarnos o proyectarnos con los otros. Entonces, en ese sentido, ¿qué valores o qué concepciones? Porque como usted lo mencionaba en un inicio, pues tenemos concepciones muy distintas de todo lo que sucede en el aula, de lo que involucra nuestro trabajo, aun cuando contamos como con referentes o perfiles muy establecidos. Bueno, cada cabeza es un mundo y de alguna manera las visiones que vamos teniendo a veces chocan, ¿no? Con los otros y a veces desde esta función donde se requiere un acompañamiento, donde entonces me traigo la teoría para poder acompañar
acompañarte y decirte, mira, aquí menciona que podemos hacer esto, aquello, el otro. Entonces, cuando una maestra no le da ese peso, por ejemplo, a la teoría, pues pasa que choca, ¿no? Y entonces no se puede dar ahí un vínculo para poder acompañarlo. Pero en este caso, pues gracias a lo que me han compartido de este acompañamiento que recibieron, pues yo sí lo puedo decir que fue un acompañamiento exitoso. Pero ¿qué favoreció eso? O sea, ¿de qué manera llegaba con las maestras y entonces Sí. podía suceder eso? Mira, yo creo que algo muy importante, el reto siempre fue, primero, llegar. Creo que desde el momento en que te presentas en la escuela con la compañera, que llegas con una actitud positiva, con disposición, desde que saludas, desde que platicas con ella y le dices, bueno, el día de hoy vengo, si me permites, hasta pedir el permiso, me permites acompañarte, estar un momento, unas horas aquí dentro de tu espacio muy particular que podía ser el aula, la misma escuela, no sé, una sala en específico, desde ese momento das como la entrada a lo que va a suceder en los siguientes minutos o las siguientes horas. Creo que esa es la apertura más importante. Otra, el ser empático en todo momento, el decirle que no vas tú a enseñar, sino acompañar en la medida en que tú veas, que identifiques alguna necesidad o que identifiques algo en lo que tú puedes colaborar, escuchando primero a la compañera, porque siempre hay que escuchar, y lo que te decía hace un momento, en reconocer, primero en el reconocimiento de lo que está haciendo de verdad muy bien, que es muy aplaudible y que siempre hay que hacerlo. Yo siempre, cuando dejaba incluso algunas observaciones por escrito, lo primero que hacía era felicitar por aquello que yo observaba que se estaba realizando bien en función de un programa que tenemos, el programa de educación preescolar, que siempre va a ser como ese referente. Entonces, desde ahí era el acompañar de esa manera. Creo que uno de los puntos importantes que me permitieron también hacerlo fue el llegar a tiempo, el saludar, el ser empática, el tener disposición, el respeto hacia las mismas compañeras y algo que tenía yo que tener siempre muy presente. Yo siempre tenía que llegar un poquito ya contextualizada a quién iba a ver y conocer un poquito sobre la compañera y actualizada en la temática o en lo que yo fuera a intentar observar, identificar o detectar alguna situación que estaba sucediendo en ese espacio desde ahí. Y creo que, bueno, eso me funcionó por muchos años. Y sin llegar jamás a señalar, porque finalmente somos compañeras. O sea, también yo lo viví, a mí también me llegaron a observar en algunas ocasiones y yo sé lo que se siente que te observe. Entonces yo no quería invadir, quería un poco que se sintiera cómoda nuestra compañera para que pudiera yo trabajar con ella en función específicamente de la práctica, en función de que los niños pudieran tener mejores aprendizajes a partir de un acompañamiento que yo le diera a la maestra. Esa era la intención y creo que fue la forma en que lo estuve haciendo por muchos años. Justamente ahorita que le escuchaba, pensaba, ¿no? Pensaba en lo que sucede en la escuela y cómo es un ambiente tan dinámico. O sea, por más que a veces, queremos que de alguna manera las cosas marchen bien, entre comillas, siempre suceden cosas porque eso es la escuela. O sea, finalmente es como, es un cúmulo de emociones, de seres, de tantas cosas bonitas que suceden, porque el aprendizaje es eso, ¿no? Finalmente, a veces justamente es cuando un niño hace clic con lo que tú le estabas diciendo y entonces se maravilla y dice, ya descubrí lo que está, o sea, como el punto al que queríamos llegar y entonces no es algo que se pueda, creo que el aula debe de ser vista desde ahí, ¿no? Desde este dinamismo y que no puede ser algo que funcione bien y entonces todos sentados y entonces todos rectos y entonces todo pasa una y otra cosa de manera secuenciada como se planeó, como se pensó. No pasa así porque finalmente las interacciones generan otras cosas que son muy maravillosas. Y bueno, ahorita que me comentaba, bueno, fueron 10 años y seguramente en esos 10 años tuvo muchas satisfacciones. Nos quisiera compartir algunas de ellas, qué fue lo que descubrió, qué fue lo que, pues,
hizo sentir que ese trabajo Sí. tan arduo había valido la pena. Bueno, creo que sí tuve grandes satisfacciones en muchos sentidos. Primero, pertenecía yo a un equipo técnico estatal donde tuve la posibilidad de participar en mesas estatales, en mesas nacionales, donde compartí diferentes experiencias con diferentes autoridades educativas y de diferentes estados, ¿no?, de la República. Esa fue una grandes satisfacciones que tuve ahí. Otra muy importante fueron las satisfacciones que me dio el estar en cada una de las aulas, el conocer diferentes municipios, diferentes escuelas, diferentes zonas, donde me permitieron tanto supervisoras como jefas de sector como educadoras que yo pudiera estar presente ahí y donde pude incidir en este caso en la práctica, que era la función principal de la función que yo realizaba en su momento, ¿no? Pero lo que me demandaba y que fue parte también de la satisfacción era el estar siempre actualizada. En ese tiempo yo fue cuando decidí hacer una maestría en intervención pedagógica que me ayudó precisamente a mejorar un poquito en la función de apoyo técnico pedagógico, porque finalmente la teoría nos sirve para explicarnos la práctica, lo que sucede en la práctica. No es llevar la teoría, aplicarla a la práctica, no, es entender, o sea, explicarnos lo que está pasando en la práctica y finalmente tener elementos y herramientas para poder desarrollar mejor esa práctica. Entonces creo que sí, de verdad ver a mis compañeras que cualquier sugerencia o adaptación que hacíamos desde a nivel de planeación, desde la intervención o las formas de organización que se daban en el aula funcionaron, fue muy satisfactorio para mí en lo personal. Sí, y creo que aquí podemos rescatar algo bien importante, ¿no? Que finalmente a veces, pues hay un trabajo detrás de lo que hacemos, ¿no? Un trabajo que tiene que ver con esta actualización, con esta preparación, porque a veces decimos, bueno, pues sí, ya es maestra y entonces sí, ya es, supervisora, pero eso finalmente detrás de ese título a veces que podemos llegar a recibir, pues hay toda una formación, hay mucho tiempo dedicado a esta actualización, mucho tiempo invertido para poder responder a estas necesidades que usted detectaba. Y pero además de eso, contraemos algo que mencionaba hace un momento y que también pues llama mucho mi atención, es esta parte ética, ¿no? Esta parte ética de los profesionales y decía usted, bueno, llegar y respetar a la persona que está ahí y poder en esta cuestión de las formas, en esta cuestión de los caminos para poder acompañar, tener siempre presente eso, ¿no? Mientras haya respeto, mientras haya un sustento y un argumento sólido de por qué te estoy diciendo esto, por qué te lo estoy sugiriendo, creo que eso también puede formar parte de estas posibles factores que ayudaron a que este acompañamiento resultara positivo. Pero bueno, de manera profesional, ¿qué compromisos demandó desempeñarse en esta función? Pues lo que te decía era la actualización, o sea, fue un compromiso grande. Eh, de entrada yo tenía que estar siempre leyendo, o sea, era estarme documentando de manera permanente. Jamás podía llegar improvisada a ninguna sesión, ya fuese que fuera a dar una asesoría para toda una zona o solamente para una maestra dentro del aula en un acompañamiento específico para poder incidir en la práctica siempre me demandó esa parte, o sea, el estar siempre involucrada, interesada y estar en una actualización permanente. No era algo tan simple. La improvisación no es parte del acompañamiento, no puede ser jamás parte del acompañamiento. Entonces creo que en ese sentido sí, el compromiso y siempre creo que lo asumí con la responsabilidad que se necesitó. Eh, Espero no equivocarme, pero creo que nunca llegué ni tarde ni tampoco falté a este compromiso. Elementos esenciales definitivamente para poder pues generar esta
esta primera impresión, ¿no? Que pasa también hasta en los docentes, en nuestra primera reunión que tenemos con los padres de familia, el primer día que nos conocen los niños, no podemos, de alguna manera, aunque nuestras emociones se desborden, lo digo yo desde la función de docente, digo, a veces también los docentes tenemos este miedo, también tenemos estos nervios, también tenemos, porque somos seres humanos, pero contemplar todos estos factores creo que pueden sumar a que este primer contacto que se tiene con los otros, pues pueda generar esa confianza y ese ambiente para propiciar los aprendizajes. Maestra, ¿cómo se siente? Tomamos una pausa, usted dígame. Seguimos, Tomamos un traguito de un café, traguito ¿sí? de café estaría muy bien, Un, excelente. un traguito de café, maestra, porque ya hablamos mucho. ¿Verdad? No, pero siempre Sí, sí, sí. es un placer estar aquí contigo, que nos des la oportunidad de poder compartir algo que hemos vivido en la cuestión profesional y bueno, parte de lo personal, porque finalmente nos impacta siempre en lo profesional, ¿verdad? Creo que Sí. siempre, y una tacita de café, bueno, que nos acompañe siempre es una cosa muy deliciosa. Soy fanática del café. Ay, qué gusto, maestra. Y fíjese que también yo comparto como esta alegría. Yo le decía, me emociona mucho porque a pesar de que es un proyecto que está en sus inicios, finalmente, pues ya empieza a rendir frutos en el sentido de que hay maestras que al cerrar los ojos piensan en otra maestra que sumó y que tienen como muy presente en su trayectoria profesional y que me digan, invita a esta maestra, tiene que estar aquí. Y entonces decir, claro, claro, queremos escucharla. Eso de verdad que a mí en lo personal me motiva para decir, claro que habemos maestros o hay maestros comprometidos y claro que hay personas que disfrutan su trabajo. Yo sé que ahorita socialmente quizá estamos como en la transición de una nueva Revalorización. valorización de los docentes, pero digo, esto tiene que tomar impulso desde nosotros, o sea, escuchar nuestras voces, porque a veces pasa que eh, tenemos un panorama muy alejado de personas que conviven todos los días con nuestros hijos, que conviven con nuestras familias, y digo, no puede ser, hay muchas cosas y la voz de los maestros es sumamente importante porque tenemos mucho que compartir y creo que ese puede ser el camino para una transformación real, porque estamos hablando desde nuestra experiencia, desde lo que vivimos y hacemos en las aulas todos los días. Pues maestra, de verdad que yo encantada, encantada de escucharla y estoy segura que esto pues va a ayudar a muchas otras personas y quienes tengan la inquietud y quienes tengan esta apertura también para aprender a través de esto que estamos haciendo, pues va a sumar demasiado. Bueno, pues creo que podemos retomar. Y Sí. bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esta otra parte, de esta otra función que tuvo la oportunidad de desempeñar, que fue una supervisión. Estuvo en Sí, la supervisión, fue por un periodo de 6 meses, sí, pero aproximadamente. Muy cortito. fue muy cortito, pero bueno, ya tenemos ahí también una visión de qué es lo que se realiza y a mí me parece muy interesante porque en algún momento lo comentaba con mi directora y decía, pues que tienen ya la fortuna de ver la escuela desde otra perspectiva. O sea, creo que cada vez que nos vamos alejando del salón de clases, también podemos ir observando muchas otras cosas que requieren ser atendidas y que, como usted decía, ¿no? En la privacidad quizá de un aula, a veces no somos conscientes porque no lo vemos, porque no, pues no estamos desde como con esos binoculares que nos van dando cada una de las funciones, que podemos ver la escuela y todo lo que pasa en ella de distinta manera. Pero bueno, en esta oportunidad que tiene de cubrir esta supervisión, ¿qué habilidades esenciales identificó que requiere estar en ese cargo? Mira, yo lo que identifiqué de entrada, o sea, fue una gran experiencia. Agradezco mucho la oportunidad que se me dio en ese momento, porque sí, como bien dices, tuve la oportunidad de tener una visión distinta de lo que era la escuela, de lo que era el aula, de lo que eran las formas de organización dentro de las diferentes escuelas. Y creo que a partir de ahí me di cuenta
que yo que tenía que prepararme más en diversas áreas en relación a lo administrativo, a cuestiones legales, porque suceden muchas cosas dentro de la escuela y con las maestras y necesitamos conocer de aspectos legales. Necesitamos también muchas herramientas en las cuestiones pedagógicas para poder intervenir, para poder asesorar y acompañar a nuestras compañeras. Necesitamos estar siempre actualizadas, ir un pasito más arriba para poder despejar muchas de las dudas que a veces nuestras compañeras tienen, compañeras directoras o educadoras frente a grupo. Entonces, creo que no puede ser algo, como te decía hace un rato, tan improvisado. Sí se requiere de diferente conocimiento, habilidades, sobre todo, para poder trabajarlo con ellas, pero también de un alto liderazgo, o sea, que te reconozcan como líder, pero no porque seas un líder impuesto, porque tienes esta función, porque te lo da un documento, no, porque te reconozcan que realmente tú puedes apoyarles y acompañarles porque eres la supervisora. Creo que eso es bien importantísimo y sobre todo un conocimiento profundo de la normatividad, de lo que nos norma a nivel institución. Eso creo que fue algo que yo aprendí al estar esos 6 meses en la supervisión. Y algo que puedo rescatar es esta parte que usted nos ha reiterado en varias ocasiones de esto de la improvisación. Ahorita creo que, y no nada más aplica para pues esta función de asesor técnico pedagógico, no nada más aplica para la supervisión o la dirección. Desde el aula tenemos que tener muy claros nuestros objetivos, muy claro lo que deseamos trabajar, porque creo que no, el otro, o sea, a quien acompañamos o a quien brindamos este servicio, no merece llegar de alguna manera y decir, pues ahora me saco de la manga algo y entonces lo hago, porque entonces no está rindiendo frutos ese momento ni estamos sacando el mayor provecho de todos los esfuerzos que hacen posible que una escuela funcione. Creo que ahí también eso es muy importante. Ahora lo vemos con esta situación de pandemia y podemos ser más conscientes de que entonces los papás necesitan tiempo y necesitan algunos recursos y a veces no es posible por las condiciones que tienen en sus contextos, pero también yo maestro pues necesito de alguna manera identificar todo eso y generar una propuesta. O sea, no podemos improvisar, no podemos solamente distribuir actividades nada más por hacerlo. Y creo que eso a mí en lo personal como que me subraya esa parte de lo importante que es mantenerse siempre preparados y a veces y actualizados. Hay un mundo por conocer ahora, que yo también estoy como en este camino de ser estudiante y ser docente. Digo, nunca lo vamos a saber todo, pero en la medida de que podamos incorporar o sí, incorporar saberes nuevos, pues finalmente es parte de nuestro trabajo y los niños, las escuelas van cambiando y requieren de otras cosas. Entonces no nos podemos quedar con eso que aprendimos a lo mejor en nuestra formación inicial nada más. Sí, ahí si me permites mencionar algo Sí, más. claro. Fíjate que algo muy importante, creo que siempre los maestros tenemos referentes. Tenemos referentes y tenemos modelos y tenemos algo que te motiva a seguir adelante y a ser mejor. En mi caso, yo he tenido la fortuna de conocer a maestras que fueron mis supervisoras, que fueron mis directoras, que han sido un ejemplo para mí, que fueron un ejemplo para mí, que siguen siendo un ejemplo y que el ver cómo se han desenvuelto, el ver el alto compromiso que han tenido, de verdad que ha sido incluso como, no sabría cómo decirlo, es como yo me siento comprometida a ser igual o mucho mejor, porque el alumno debe superar al maestro, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo he tenido, creo que me ha puesto la vara bastante alta, entonces sí necesito, como siempre, estar mucho, muy comprometida para poder llegar a ese nivel. De verdad, yo he tenido grandes motivaciones en la vida profesional. Y una de esas grandes satisfacciones, bueno, la maestra Eloísa Mora para mí ha sido un gran referente. La maestra Esperanza Vera, la maestra Toshi, de verdad que ha sido un gran referente para poder ser cada día mejor y ser mucho más comprometida.
pues un saludo para ellas. También ahorita le comparto, bueno, yo estoy bajo la supervisión de la maestra Eloísa y he podido conocer también esta preocupación por generar espacios para continuar aprendiendo. Es algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención de la zona, como este seguimiento y ir descubriendo las maneras y los medios en que se puedan dar. Ahora ya vamos a transitar a esta función de dirección que ya lleva desempeñando desde hace 6 años. ¿Es correcto, maestra? Sí. Y bueno, Así es. después de todo este caminar, después de todos estos aprendizajes, satisfacciones, ¿qué, hoy en día, de qué manera concibe la educación? ¿Cuál es como su concepción de esta? Ya aplicado quizá a un centro de trabajo, creo que fuimos, no sé, para mí me resulta muy rica esta experiencia de poder tener una visión tan amplia de lo que se realiza en las escuelas y poder nutrir a un colegiado y acompañarlo. No me puedo imaginar de lo maravilloso que pueda hacer eso, pero usted me quiere compartir como qué concepción de la educación pues ha construido a lo largo de este tiempo. Bueno, primero decir que yo a lo largo de estos años he ido modificando, ¿no? Finalmente en los años te van dando esa experiencia de identificar diferentes elementos. Lo que puedo decir que es un proceso y que no se comprende a veces al inicio de la vida profesional, cuando llegas tú a, primero sales de la escuela normal y te dicen eres maestro, ok, soy maestro, pero ¿y? Cuando estás ya en una comunidad, cuando estás frente a un aula, cuando eres responsable ya de un grupo de niños, eres responsable de una escuela, de una zona o de las diferentes funciones, te vas dando cuenta que esto va siendo un proceso y que al pasar de los años te van dando diferentes experiencias y que ese cúmulo de experiencias que te va dando la oportunidad de ir pasando por diferentes años, te da la posibilidad de ver la educación de una manera distinta. La educación como una forma en que los niños pueden transitar, donde te das cuenta que los niños a la escuela van a aprender no solamente la parte de los conocimientos, sino van a ser sociables, van a adquirir muchas habilidades, actitudes, y no todo lo que aprenden a veces es como lo mejor que quisieran los papás, porque a veces te dicen, bueno, es que mi niño no decía tal palabra, pero ahora la dice porque escuchó a un compañerito y no siempre es precisamente la mejor palabra, ¿verdad? Se aprende de todo. Entonces, finalmente, te das cuenta que la educación es un proceso y que se lleva tiempo entender, que se lleva tiempo el poder identificar cómo cada maestra vamos incidiendo en su momento con la práctica, con lo que vamos actualizándonos, con lo que vamos aprendiendo en ello. Entonces, finalmente creo que siempre debemos estar en actualización constante para poder ir como abonándole a este proceso. Y bueno, reconociendo ahora a esta profesional que comenzó su andar desde hace aproximadamente, pues ya nos estamos acercando a los 30 años, eso también es muy emocionante, pero bueno, recordando ahorita toda esta trayectoria, todas estas experiencias, ¿a qué le atribuiría el poder, esta posibilidad de poder transitar por estas funciones y tener estas experiencias? Bueno, creo que el estar en diferentes funciones lo atribuyo a tener siempre como la iniciativa de querer ser mejor. Finalmente, siempre ha sido como la intención. Siempre he estado muy preocupada por estarme actualizando e incidir en más compañeras. O sea, eso es algo que siempre lo tengo como en mente. Pero también algo que me he dado cuenta al transitar por las diferentes funciones es que ninguna, de docente, de directora, en su caso de supervisora o apoyo técnico pedagógico, ninguna ha sido sencilla. Todas requieren de un alto compromiso, requieren de actualización, requieren siempre en su momento y en su espacio
de poder atender las necesidades a las cuales en el momento te estás enfrentando y partir de ahí, el reconocer lo que está pasando a tu alrededor, pero siempre basándote en la parte de la normatividad, o sea, no te puedes salir de esa línea finalmente, es lo que te tiene que normar, como dice la palabra, ¿no? Normatividad. Pero algo también necesario es el ir reconociéndote e ir reconociendo en nosotros los valores que se tienen como personas para poder entendernos. Porque ya sea en el aula, ahí tienes que ser empático con los niños y con los padres de familia. Cuando eres directora, tienes que ser empática con tus compañeras, con los niños y con tus autoridades. Cuando vas cambiando de función, no es que sea más sencillo, el compromiso es mucho y la responsabilidad es mucho más grande, finalmente. Es más abarcativo, pero sigue siendo un alto compromiso. Entonces, el transitar por todas estas funciones, pues me ha permitido verlo de esta manera, ver que cada decisión que vas tomando tiene que ser muy pensada, muy altamente responsable y que el estar en una función superior te da la visión, te permite ver de otro punto de vista, tomar decisiones mucho más asertivas, con mayores herramientas y con mayores elementos. ¿De qué manera podemos combatir el miedo a la innovación y al cambio cuando eso es algo que quizá la innovación depende de nosotros en esta situación de generarla, pero el cambio siempre está presente en la práctica? ¿Qué elementos o qué factores nos pueden ayudar a no quedarnos atrapadas en el miedo y poder decir, voy a intentarlo, voy a innovar y que de verdad sea una innovación? A veces nada más la podemos concebir como cambiarle el título a lo que estamos haciendo, pero cuando hay una conciencia real de que sí se puede generar un cambio, que sí puede abonar a hacer las cosas de manera distinta y como usted lo mencionaba, o sea, cada una de las funciones requiere un alto compromiso, también una innovación, porque detrás de una innovación, pues debe de haber muchísima claridad de cuáles son los procesos, del contexto, para poder saber si estamos tomando una buena decisión. Entonces, desde esta conciencia, creo que también es es algo difícil de construir, por eso no todo lo que podemos realizar le podemos denominar como una innovación. Sin embargo, cuando existe una de ellas y ante este cambio constante, ¿cómo vencer ese miedo, maestra? Mira, yo creo que la innovación siempre parte de una necesidad. No se puede innovar si no sentimos como ese impulso o esa necesidad por mejorar o cambiar algo. Entonces, desde ahí debe partir siempre de una necesidad, pero también de una actitud positiva y disposición al cambio. Si no estamos dispuestos a cambiar, difícilmente podemos innovar, finalmente. Entonces, creo que son algunos de los elementos que tienen que acompañar a la innovación, la necesidad y la disposición para poder cambiar algo que tú quieres mejorar finalmente. Y que eso es una como condición para que esto pueda suceder. Bueno, yo lo vi mucho en diferentes compañeras y en diferentes espacios. Yo les veía esa motivación, ese interés por cambiar algo que no les estaba funcionando bien, pero se ponían a investigar, se ponían a compartir entre compañeras. Si lo hacemos de esta forma, creo que es cuando estamos perdiendo el miedo a innovar, cuando de verdad decimos, yo quiero cambiar algo que no me está funcionando. Ahí se da la innovación, en cualquier sentido y de cualquier forma, ¿eh? Innovar para planear, innovar para intervenir de manera diferente, innovar para poder, en el caso de apoyo técnico pedagógico, incidir en la misma práctica de otras compañeras, ¿no? Como directora para acompañar a tus mismas compañeras que a veces están como relativamente haciendo lo mismo, pero no, o sea, se están dando cuenta que la forma en que recibían a los niños todos los días ya no está funcionando. Las formas de organización que proponían ya no están funcionando porque la vida está cambiando todos los días. Los niños presentan necesidades diferentes todos los días, entonces tenemos que presentar propuestas diferentes todos los días. Y bueno, pues ya retomando también esta parte que estamos viviendo,
y que al parecer después de años, ¿qué será? De aproximadamente 2 años ya en el confinamiento y después de descubrir un montón de cosas, después de también tener este momento para identificar y romper, ¿no? Con esa cotidianidad que teníamos en el aula, porque justamente de manera obligada, prácticamente a raíz de esta pandemia, pues nos sacudió, ¿no? Nos sacudió y nos hizo pensar en qué función tiene verdaderamente la escuela, qué es lo que yo estoy ofreciendo a mis alumnos. Algo muy importante y una reflexión que es muy constante es, pues, a ver, maestra, selecciona qué es lo que los niños tendrían que estar aprendiendo. Y creo que ese reto es muy grande y que de alguna manera no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil porque nos enfrentamos a condiciones distintas y entonces decir esto sí, pero esto no, y entonces determinar o dosificar este currículum, pues ha sido muy complejo. Pero bueno, ¿qué recomendaciones podríamos darles a los agentes educativos para este regreso a clases, maestra? Bueno, primero creo que es bien importante reconocer que estamos frente a un momento histórico de una situación vivida por lo menos no en muchos años y que no nos había tocado vivir a los que actualmente estamos aquí con vida, algo similar. Tenemos que reconocer que no estamos en algo cotidiano, primero que nada, y que tenemos que estar como docentes a la altura de las circunstancias y que, bueno, el estar a la altura es ahora que regresemos a clases. Primero, tener un conocimiento veraz, en este caso de la normatividad vigente, reconocer, tener conocimiento de lo que son los protocolos que ahora tendrán que verse eh, bastante documentados por nosotras para poder llevarlos a la práctica. Estoy hablando de la parte de conocimiento, finalmente. Pero también tenemos que llegar con esa apertura y disposición al cambio, a que la vida no va a ser la misma, a que nos vamos a enfrentar a una escuela distinta, a una situación distinta con los padres de familia. Tenemos que reconocer que emocionalmente estamos todos un poco, no diría yo lastimados, pero sí no estamos en las mejores condiciones. Entonces creo que, yo les decía a mis compañeras, creo que tenemos que llegar con mucha y sobrada tolerancia, mucha tolerancia, porque podemos llegar a enfrentarnos con papás altamente intolerantes por la misma situación que se ha estado viviendo. Entonces, parte de lo que yo les recomendaría es muchísima tolerancia, entender desde dónde estamos diciendo las cosas, cómo lo proponemos, ser muy flexibles ante muchas situaciones que se nos van a venir en el momento en que estemos regresando de manera presencial. Pero sobre todo entender que estamos ante una nueva normalidad, ante una nueva escuela cuando regresemos y que debemos llegar emocionalmente preparadas para ello. Por eso tenemos que llegar mucho más resilientes, mucho más tolerantes, con propuestas para trabajar con los niños donde se favorezca altamente las cuestiones emocionales, darle prioridad, porque en este momento se debe de entender así, como que es la parte más importante para poder trabajar la parte académica, tenemos que estar emocionalmente preparados. Si no lo estamos, si no somos empáticos con los niños, con los padres de familia, con nuestras compañeras, con nuestras autoridades, no va a funcionar. Y esto va a ser como un engrane donde todos tendremos que estar haciendo lo mismo, o sea, a partir de este punto, o sea, hay que estar emocionalmente engranados, porque si no lo hacemos así, difícilmente podemos salir adelante. Y lo que pretendemos es que tratemos de llevarnos en las mejores condiciones para llevar una escuela en paz, donde se dé una convivencia sana, donde los niños se sientan seguros, donde estén en cuestiones de salud bien, pero emocionalmente bien. Y bueno, un agente también como parte de esta escuela, pues están los padres de familia, agentes sumamente importantes para poder poner en marcha una escuela. Para ellos, ¿qué recomendación tendría, maestra? Bueno, para los padres de familia que realmente estén comprometidos, o sea, que sí asuman esa responsabilidad y ese compromiso. Si el protocolo nos dice que ellos son los primeros que tienen que revisar si su niño está en las mejores condiciones de salud, que realmente se apliquen en ello. A nosotros nos tocará también ya la parte de la escuela, pero los papás que
favor ellos sí puedan ver que sus niños estén completamente bien de salud antes de enviarlos a la escuela. Y como familia, que ellos se preocupan por estar emocionalmente bien. Escuchar a sus hijos, acompañarlos, entenderlos. Si los padres de familia escuchan a sus hijos, se darán cuenta de lo que realmente sucede y les podrán ayudar muchísimo más de lo que quizás pudieran ellos imaginar. Porque finalmente todas las actitudes, todo lo que les decimos, lo que hacemos, impacta en nuestros hijos. Entonces creo que eso es bien importante. Necesitamos niños emocionalmente bien. Lo demás ya nos encargaremos en la escuela. Por supuesto, maestra. Bueno, pues no, creo que esta conversación ha sido sumamente rica, la he disfrutado y deseo que también nuestra audiencia haya podido pues tomar nota incluso de aspectos esenciales que pueden enriquecer nuestra práctica. Agradecerle porque sabemos que sobre todo en este periodo ya de nuestro ciclo escolar, bueno, pues tenemos mucho trabajo y desde su función, pues me imagino que, pues no nada más me imagino, creo que fuimos, ¿cómo decirlo? Pues pudimos darnos cuenta de lo complejo que es en algún momento darnos un tiempo para nosotros y la verdad que reconocerla y conocer también todo este caminar para mí ha sido un privilegio. Le agradezco enormemente el tiempo, su disposición y todo esto que en una servidora deja mucho aprendizaje, deja mucha motivación y de alguna manera, creo que me quedo con muchas cosas que incorporaré a mi práctica y que finalmente, pues ese es el propósito, ¿no? Poderles a través de estas conversaciones dejarles algo, una semillita a las personas que nos puedan escuchar o nos puedan ver para poder hacer de todo este proceso que conlleva la educación algo mejor y no nada más entendido en esta parte de los contenidos, también desde la parte humana, desde estas relaciones, desde esta parte ética que tenemos que tener hacia los otros. Maestra Araceli, le agradezco enormemente. No sé si usted se quiera despedir, nos quiera decir. Sí, claro. Pues primero que nada, Araceli Tocayo, ¿verdad? Sí, Quiero agradecer muchísimo el espacio, la oportunidad para poder compartir parte de nuestra vida, o sea, de las experiencias que hemos acumulado en algunos años de vida profesional. E invitarlos a que se comprometan, o sea, que como maestras nos comprometamos todos los días a ser altamente responsables y hacer lo mejor que podamos, a prepararnos siempre. En este momento actualmente nos demanda mucho prepararnos en las cuestiones digitales y creo que tenemos que hacerlo. Es un compromiso con los niños, con nosotras mismas, con los padres de familia. Yo les invito a que se comprometan con ello y cuando estemos en presencial, pues, ¿qué más quisiera yo? Abrazar muchísimo a los niños que los queremos mucho, preocuparnos por cada lagrimita que nos sale, o sea, de verdad preocuparnos muchísimo por los niños y con los padres de familia, ser altamente tolerantes. Muchas gracias por el espacio. gracias. Y bueno, pues creo que ya podemos concluir, cerrar esta tardecita de café. Fue algo que disfrutamos, fue muy enriquecedor, le agradezco mucho y bueno, pues los invitamos a que se suscriban, a que comenten y compartan esta conversación que seguramente pues permite y habilita estos espacios de reflexión en las personas que trabajamos en este ámbito educativo.